Listo. Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy, eh, pues nos toca el Journal Club el día de hoy hablar de un tema definitivamente enfocado a la parte de la terapia intensiva. No voy a decir más, Manu, es todo tuyo el foro, amigo. Muchas gracias, Charlie. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hacer una presentación acerca de la fisiología del ventrículo derecho restrictivo en paciente operado de tetralogía de Fallot. Es algo que vamos a llevar en distintas maneras. El día de hoy vamos a hacerlo de manera distinta. Lo primero que vamos a hacer es escuchar, son dos médicos residentes los que van a hablar a continuación. El primero de ellos es Alberto Soberanis, quien nos va a hablar un poquito sobre un artículo acerca que habla de la etiología del ventrículo derecho restrictivo. Y posteriormente vamos a escuchar a Mario Nieves, quien va a hablar de cómo están los pacientes después de cierto tiempo, es decir, un estudio a posterior, que es algo que hemos hablado muchas veces, de que no les damos el seguimiento totalmente a nuestros pacientes acerca de su calidad de vida, etcétera. En tercer punto, Carlos, Charlie nos va a hacer el favor de poner una encuesta, la cual ya está prehecha en el medio de Zoom, en los que quisiéramos escuchar sus opiniones. Después de esto, finalmente voy a hacer la pregunta, las mismas preguntas, para quien los quiera contestar, y así los dos médicos residentes van a hablar acerca de lo que hayan encontrado en la literatura de acuerdo a esas respuestas. Y finalmente, algunas preguntas van a ir dirigidas en forma abierta a cirujanos, a cardiólogos, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, pues me gustaría iniciar primeramente con Alberto Soberanis. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Ya puedo compartir pantalla? Ya. Sí, Beto, adelante. Ok, ¿se ve? Listo. Ok, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias otra vez por la oportunidad, doctor Alcántara, doctor Soriano. Bueno, como comentaba el doctor, la dinámica es un poco diferente a las sesiones previas, pero pues trataremos de responder pues algunas dudas y generar más dudas. Bueno, el artículo que vamos a revisar primero es un artículo asiático que habla sobre la etiología o las causas que pueden propiciar un ventrículo derecho restrictivo. Este artículo es realizado en China, es un estudio retrospectivo que se realizó del 2017 al 2018 y ellos juntaron una muestra de 50 pacientes que fueron operados, pues, bueno, tuvieron una reparación de la tetralogía de Fallot. Ellos dividieron en dos grupos, en los que tuvieron una fisiología restrictiva, con 28 pacientes, y un grupo en los que no presentaron una fisiología restrictiva, con 22 pacientes. Para determinar la fisiología restrictiva, pues usaron mediciones por ecocardiograma de la pared del ventrículo derecho, y ellos determinaron que restrictiva era cuando la pared medía más de 5 milímetros, para establecer este punto de corte y dividir los grupos. Entre las variables que se analizaron, pues están las variables generales de edad, sexo y talla, pero las cuestiones más importantes fueron las mediciones por ecocardiograma de la pared del ventrículo, las saturaciones previas que tenían los pacientes antes de la intervención quirúrgica, los tiempos de bomba y de pinzamiento aórtico, si se usó o no un parche transanular, y algunas mediciones extras como el hematocrito y los tiempos de intubación. Entonces, ellos encontraron una distribución de pacientes. Aquí en esta tabla nos muestran las oximetrías que presentaban los pacientes previos a la cirugía, y los dividieron en las barras pues más grises en los pacientes con una fisiología restrictiva, y en los pacientes con las barras más claras en una fisiología no restrictiva. Entonces ellos vieron que pues una saturación baja se relacionaba más a presentar una fisiología restrictiva que los pacientes que tenían una mejor oximetría previo a la cirugía.
También analizaron los tiempos de bomba de la circulación extracorpórea y encontramos que los tiempos más largos, más allá de 120 minutos, se relacionaron más con la fisiología restrictiva que aquellos pacientes en los que los tiempos de bomba fueron menores a este corte. Lo mismo sucede, por otro lado, con los tiempos de pinzamiento. Entonces ellos tratan de poner como un punto de corte a partir de 80 minutos y en ellos es donde la mayoría de los pacientes presentaron la fisiología restrictiva a comparación con los que tuvieron menores tiempos. Entonces, básicamente de este artículo, que la innovación de este artículo es que pues, los previos o la literatura más antigua, más que establecer una causa etiológica, pues mostraba un poco nada más de asociaciones, ¿no? Qué tipos de pacientes podían presentar o no la fisiología restrictiva, pero no encontraban como una relación directa entre cada uno. Entonces este artículo, pues ese es el aporte que presenta. Ellos concluyen que la fisiología restrictiva se relaciona mucho con una saturación por oximetrías bajas previos a la cirugía, con hematocritos altos, y ellos tienen como una relación más directa la reparación utilizando el parche transanular y los tiempos de bomba y de pinzamiento aórticos más prolongados. Entonces, en relación, si nosotros pudiéramos utilizar o mejorar nuestros procedimientos, nuestras intervenciones para disminuir el tiempo de bomba y el de pinzamiento, pues esto repercutiría directamente en disminuir la fisiología restrictiva que se podría presentar en estos pacientes. Claro, hay muchas otras mediciones como las funciones por ecocardiograma del ventrículo derecho, el TAPS, la presión sistólica pulmonar, pero la asociación más directa fueron más que nada en el tiempo de bomba y en el pinzamiento aórtico. Esto sería pues la primera parte. A continuación, Sí. mi compañero. Antes de continuar, Mario, ¿nos podrías definir, antes que nada, para que todos estemos en el mismo canal, definir qué es la fisiología del ventrículo derecho restrictivo, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad, ya como comentó mi compañero Alberto. Y bueno, respondiendo a su pregunta, doctor, se ha visto que la definición general pues se ha dado como un flujo anterógrado en la arteria pulmonar al final de la diástole, que esto es característico de la restricción, que bueno, ya como veremos más adelante, pues puede ser temprana en el periodo posquirúrgico inmediato o podemos encontrarla ya en periodos tardíos. Perfecto. Si quieres, continuamos y ahorita aclaramos otras dudas. Gracias. Sí, claro. Bueno, voy a compartir mi pantalla para continuar con el segundo artículo. Bueno, este segundo artículo, más allá de referirse acerca del comportamiento o del manejo... un segundo, perdón. Más allá de referirse al manejo en el área de terapia intensiva, tratamos de buscar un poco acerca de lo que es la calidad de vida en los pacientes. Si bien el objetivo inicial es pues mejorar en ese momento, digamos, al momento de la cirugía, esta calidad, hay pocos estudios que se han encargado de evaluar cómo es la evolución de los pacientes al paso de los años. Dentro de esto, si bien no es un artículo tan reciente, es un artículo de la Universidad de Michigan que se realizó en el año 2010, me pareció muy interesante el hecho de comparar la función tanto sistólica como diastólica del ventrículo derecho con la calidad de vida de los pacientes. Dentro de esto, pues bueno, fue un estudio prospectivo realizado de junio del 2008 a diciembre del 2009, en el cual se incluyeron pacientes de más de 14 años con antecedente de corrección de tetralogía de Fallot. En este caso, el método de valoración acorde a la fisiología fue la realización de una resonancia magnética
dinámica con gadolinio con un equipo de 1.5 Teslas de la marca Philips. Dentro de esta fue la valoración fisiológica. Dentro de esta misma, pues bueno, se realizaron 3 mediciones. La medición en modo cine, en eje plano axial corto. Se realizó la medición del volumen diastólico final, tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo. La medición del volumen sistólico final, tanto de ventrículo derecho como ventrículo izquierdo. En una fase contrastada se realizó la medición del anillo tricuspidio y a nivel de la arteria pulmonar para valorar los flujos. Y finalmente, en una fase contrastada tardía se realizaron las mismas mediciones a estos niveles. Todo esto pues para valorar de manera global la función de este corazón posoperado. Acorde a esto, como preguntaba el doctor Soriano, las definiciones que se dan de fisiología restrictiva o las que se utilizaron en este caso, vemos acorde aquí a este esquema, se realizaron las mediciones de flujo, entonces buscando, en este caso, la presencia de flujo positivo o flujo anterógrado telediastólico pulmonar, que es la característica de un ventrículo derecho restrictivo, y también se contemplaron como una definición de esta fisiología restrictiva al incremento del pico máximo de llenado ventricular temprano, que aquí lo vemos, al incremento en la fracción de llenado ventricular temprano, que también en esta porción la vemos, y finalmente al descenso, al descenso del pico de llenado telediastólico por contracción auricular, que es la última parte de nuestra función diastólica del ventrículo derecho. Esta fue la parte, digamos, dinámica, la parte de la fisiología. Todo esto se comparó con una escala que está dada por 36 ítems en una versión 2, que fue una versión actualizada en el año 2005, en la cual nos engloba todos estos grupos principales y también nos va a englobar subgrupos para valorar estas características. De manera general, este ítem lo encontramos en internet, viene la liga en el artículo, y nos evalúa tanto pues digamos, la función o la funcionalidad de los pacientes para desarrollar sus actividades diarias y cómo ellos perciben estas actividades diarias. Todo esto dado, pues bueno, a partir de que pasaron ya varios años a partir de la reparación. Entonces, teniendo en cuenta estas dos valoraciones, los pacientes, se incluyeron 67 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, que fueron los que presentamos en diapositivas previas. De estos, únicamente 62 fueron enrolados. 2 de ellos fueron descartados porque no completaron la resonancia magnética. Uno de ellos se negó a participar y 2 no tuvieron un investigador que el cual pues analizara y evaluara el total del ítem para evaluar la calidad de vida. En este caso, pues se realizaron un análisis bivariado en el cual se compararon, como aquí lo podemos ver, la función sistólica del ventrículo derecho, dada como una fracción de expulsión de más del 45%, dada en las barras de color blanco, y la fracción de expulsión menor al 45% del ventrículo derecho. Lo mismo aplicó para el ventrículo izquierdo, pero poniendo un corte a partir del 55%. Dentro de esto podemos apreciar que hablando del ventrículo derecho, se compararon estas fracciones de expulsión con los índices o subclasificaciones que veíamos en la escala de funcionalidad que ya habíamos comentado. Dentro de estas escalas de funcionalidad vemos que en este rubro, que es la PCS, es el componente físico global que se le dio al paciente, mientras que la PF es el componente funcional. Como podemos ver aquí, con un valor de P menor a 0.05%, se vio que había un valor estadísticamente significativo en estos dos scores de la valoración de la función del ventrículo derecho, mientras que en la valoración del ventrículo izquierdo se encontró únicamente una significancia estadística en la valoración funcional. ¿A qué llegamos a la conclusión con esto? Que hay una correlación entre disfunción ventricular sistólica, como vemos aquí, en la escala de componente físico y funcionalidad en el ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir esto o cómo se tradujo? Que los pacientes perciben discapacidad para realizar o percibieron discapacidad para realizar las actividades y también la valoración dio o arrojó un resultado positivo para esta percepción de los pacientes, es decir, correlacionó lo que ellos percibían con lo que se evaluó en el estudio. Mientras que en la disfunción ventricular sistólica izquierda
se encontró que únicamente los pacientes percibían esta discapacidad o esta disfuncionalidad en sus actividades diarias, pero en realidad no generaban una discapacidad física real. Entonces, esto fue con los primeros gráficos. Después de esto se traslapó a valorar el tiempo de reparación, nuevamente la función menor al 45% en el ventrículo derecho, o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y dentro de estas, únicamente, bueno, y el volumen final telediastólico y la fracción de expulsión del ventrículo derecho. Dentro de esto se encontró que hay una correlación inversamente proporcional entre la edad de reparación y la valoración de la escala física. ¿A qué se refiere esto? Que pacientes que sufrieron una reparación tardía, conocida como una reparación después del primer año de vida, percibieron una discapacidad en la escala de valoración física. De igual manera, aquí se corroboró con el odds ratio mayor de 2, que la disfunción sistólica del ventrículo derecho también se correlacionó con una percepción de disminución en la capacidad de realizar actividad física. Entonces, de esta manera, pues se pudo ver que pacientes que sufrieron estas dos condiciones sufrieron toda esta disfunción en cuanto a la funcionalidad. Entonces, acorde a este estudio, pues pensando en el punto inicial que se pensaba que la disfunción diastólica del ventrículo derecho en el postoperatorio temprano y a un seguimiento a mediano plazo era un condicionante de disfunción o de percepción de disfunción en las actividades diarias, se encontró que no influía tanto, sino más bien fue la disfunción sistólica del ventrículo derecho la que nos gestionó o la que propició que los pacientes tuvieran una afectación en la calidad de vida. Entonces, las conclusiones generales pues las tenemos de la siguiente manera, que la calidad de vida global por los 36 ítems de este estudio, se vio que no era diferente en los pacientes posoperados de corrección de tetralogía de Fallot a la población general. Es decir, de manera global, la calidad de vida era muy aceptable en estos pacientes a partir del momento en el que se realizó el estudio. Se vio también, como ya comentaba, que la disfunción diastólica del ventrículo derecho no predijo un decremento en la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿por qué lo puse aquí con estos asteriscos? Menciona aquí el artículo que muchos de estos pacientes, la valoración o la percepción que tienen de ellos mismos acerca de lo que realizan no puede ser tan real, ya que está sesgada por todo digamos, el sufrimiento que tuvieron en el periodo perioperatorio. Entonces, que ellos podían percibir una calidad de vida adecuada cuando tenían disfunción diastólica, pero en realidad sí podía estar afectada. Y finalmente, con un intervalo de confianza del 95% y una P significativa, se vio que la disfunción sistólica del ventrículo derecho sí se correlacionó con un decremento en la calidad de vida. Y también lo que ya comentábamos, que la reparación antes del año de vida era un predictor importante de adecuada calidad de vida en estos pacientes, justo como la mayoría o la bibliografía actual nos marca que es un tiempo óptimo para realizar las correcciones quirúrgicas. Y finalmente se vio que la presencia de flujo positivo telediastólico pulmonar se asoció con un incremento en el pico máximo de llenado ventricular temprano, un incremento en el llenado ventricular temprano y una disminución en el pico de llenado telediastólico. Pero esto, como ya lo comentamos en la diapositiva previa, aparentemente no generó un decremento en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, estas fueron las conclusiones que a mi punto de vista me parecen interesantes, debido a que estos pacientes, pues a pesar de encontrarse algunos hallazgos en el deterioro de la función diastólica, pudieron desarrollar o aparentemente desarrollaron su vida diaria de manera normal. Gracias, Mario. Antes de continuar, quiero retomar un poquito varios puntos importantes que son del primer artículo, ya que sí es necesario recalcarlos para entender un poquito sobre esta importancia y hacia dónde vamos ahorita con la discusión del ventrículo derecho restrictivo, porque realmente en cuestión de manejo es lo difícil. Hay muchas cosas que entre sí y entre no. Entonces, antes, Alberto, quisiera preguntarte un poco sobre los problemas, ¿qué problemas posquirúrgicos podemos encontrar inmediatos en la fisiología restrictiva? Claro, hay que entender que el problema principal es una disfunción en la parte diastólica del ventrículo derecho. Entonces eso va a generar un aumento de las presiones de toda la parte derecha del corazón,
lo que va a generar un aumento de la presión. Si pudiéramos medir una presión venosa central, un aumento de la presión venosa central, eso va a generar una presión retrógrada que nos va a favorecer derrames pleurales, ascitis, y también ese problema se va a reflejar en el bajo gasto del ventrículo derecho, que al final nos va a generar un síndrome de bajo gasto. Muy bien, entonces es decir, tenemos un ventrículo derecho como tal restrictivo y el problema mayor lo tenemos en la diástole. Entonces, este es un poquito para contextualizar esa fisiopatología. Mario, en este caso, entonces, de acuerdo a lo que Alberto habló ahorita, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enfocar como medidas generales en el manejo de estos pacientes con el ventrículo derecho restrictivo? Sí, claro. Teniendo en cuenta lo que comentaba mi compañero y acerca de la fisiopatología meramente posoperatoria de la corrección de Fallot agregado también a los efectos que nos da la circulación extracorpórea, tenemos principalmente que optimizar la cardioprotección. Dentro de esto, habíamos encontrado un artículo acerca del uso de esmolol intraoperatorio, así como los volúmenes que se manejaban en el mismo. Dentro de esto, pues tenemos también que generar, o se ha visto la sugerencia de generar un cortocircuito a nivel atrial para disminuir la sobrecarga que pudiera generar el ventrículo derecho en esta disminución de la función diastólica. Dentro de lo mismo, aquí generaba igual un conflicto acerca de si necesitábamos manejar con líquidos hídricos, con aportes hídricos altos para generar pues una mejor función de llenado. Pero aquí se vio que pues el uso de milrinona nos ha apoyado a mejorar la función diastólica, disminuir las resistencias vasculares y con esto generar una mejor función del ventrículo derecho. Y todo esto también acompañado de mejorar la presión venosa central a presión venosa central alta para mejorar también esta parte del llenado telediastólico del ventrículo derecho a partir de la aurícula derecha. Ok, ahorita vamos a ahondar tal vez unos puntos que tú mencionaste paso por paso. Entonces, solamente acerca del artículo de Alberto, es importante nada más recalcar entonces que las causas de etiología que se encontraron y que tuvieron tal vez un significado estadístico importante fueron aquellos pacientes que estaban desaturados. La desaturación estaba directamente correlacionada con el hecho de que presentaran ventrículo derecho restrictivo. Así también si tenían valores altos de hematocrito, que está muy relacionado justamente con esto, ¿no? Si se hacía el parche, una reparación con parche transanular también era parte, así como tiempos de bomba prolongados, mayores de 110 minutos. También los tiempos de pinzamiento prolongados y si tenían un TAPSE también bajito, ¿no? Y asimismo si tenían hipertrofia ventricular derecha. Entonces, dentro de todos estos tipos de situaciones es importante porque realmente el manejo, o sea, se ha visto que los pacientes no restrictivos, contra los restrictivos, el manejo puede ser muy distinto, manejo ventilatorio, manejo inotrópico, etcétera. Y así también, probablemente lo que nosotros tenemos que entender es saber la etiología de lo que está pasando para poderlo tratar y puedan tener un mejor pronóstico. Pero bueno, ahora quiero yo la participación de todos. No, en primer lugar, quiero decir que la siguiente es una encuesta, no es un examen, para que no piensen que los vamos a calificar. Y Charlie, ¿podrías poner la encuesta, por favor? Dentro de esta encuesta, lo que tratamos es de ver las tendencias. Y asimismo, ahorita vamos a ir discutiendo cada pregunta y después de contestar cada pregunta, vamos a iniciar, bueno, un debate entre todos. Tenemos a personas muy importantes aquí que nos pueden ayudar, el doctor López Magañón, tenemos a Arance, tenemos a Furby, tenemos a Joan, que son cardiointensivistas que nos pueden ayudar mucho en esto, y asimismo la doctora Luz Medina, que también nos va a ayudar muchísimo. Entonces, si quieren, damos unos 3 minutitos para ver, y ahorita vamos a ver las tendencias. Adelante, es anónima, nuevamente lo aclaro. Anímense, todavía no veo votaciones. Hasta que terminen, cuando le pongan a enviar, se va a poner. Listo, listo, listo. Oye, sí.
Ah, por cierto, no hay respuesta correcta ahí, ¿eh? No les va a decir esta es la correcta ni nada de eso. Simplemente es una encuesta. Al final, Charlie, ya nomás tú le pones ahí visualizar. Finalizar. Ok, Ajá. listo. Listo, Charlie. Tú me dices cuando ya más o menos, ¿eh? Pues creo que Que no te rías de las respuestas, dicen ahí. no, para nada, al contrario. Es que ya saben que todos conocen a Furby, entonces. Muy bien, pues creo que ahí vamos. Le dimos 3 minutos, damos 20 segunditos más, ¿les parece? Los que gusten, ¿eh? No hay prisa, no hay prisa. Listo, creo que ya se dejó de mover esto. Voy a poner finalizar ya la votación, Manu. ¿Alguien que quiera esperar o listo? Ahí voy a compartir los Muy bien. Bueno, resultados. muy bien. Vamos a ir analizando cada una de ellas y pues vamos iniciando los debates, ¿les parece? Entonces, en primer lugar, una condición bien importante de todo de este manejo en estos pacientes es el manejo de líquidos. O sea, el manejo de líquidos realmente en un corazón restrictivo tiene que ser en un ventrículo derecho restrictivo tiene que ser totalmente una restricción de líquidos, o hay momentos en el que el paciente tal vez requiere cargas de volumen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La mayoría de aquí pues bueno, nos están hablando tuvieron la opción de restricción de líquidos, pero quisiera saber las opiniones de algunos de los de aquí. No sé si podamos empezar con Aranza, ¿te parece, Aranza? Hola, buenas noches. Gracias, Aranza. Bueno, yo creo que esta pregunta pues sí es capciosa porque depende en qué momento tomemos esta fisiología restrictiva. Sabemos que, que de entrada si estamos tratando con un niño postoperado de Fallot, es un ventrículo que está hipertrófico, que es poco compliante. De entrada, es muy probable que nuestro paciente vaya a requerir presiones de llenado elevadas, porque pues la mayoría de los pacientes van a cursar con disfunción diastólica del ventrículo derecho. Entonces, tenemos que irnos con mucha calma con estos pacientes, porque si yo me desespero y le forzo el gasto urinario de manera súbita, pues lo que voy a ocasionar es que se hipotense y a que se inestabilice, ¿no? Entonces, desde luego la hipervolemia no nos ayuda, pero siempre se intenta, al menos en las primeras 24 horas, dejar el balance discretamente positivo, porque si no nos va a ocasionar problemas en el postoperatorio. Ok. Mario, Alberto, ¿quiere opinar algo? Sí, claro. No sé si puedas poner las diapositivas, Mario. Disculpen los problemas técnicos. Bueno, realmente intentamos hacer una búsqueda rápida del manejo hídrico, y pues la verdad es un poco difícil encontrar una literatura que apoye una u otra causa. La verdad es que eh, l- la terapia cardiovascular es una ciencia que se está escribiendo todos los días. Entonces, en este artículo en general habla sobre la respuesta a líquidos de los pacientes que son sometidos a bomba. Entonces, ellos dividen en dos grupos.
los respondedores y no respondedores y las variaciones de las variables que ellos evalúan antes y después de las cargas de líquidos. Entonces, estas son variables de presión sistólica, diastólica, presiones medias, presión venosa central, frecuencias cardíacas. Y vemos que prácticamente los que sí tienden a responder, que ellos clasifican como un cambio en el índice cardíaco de un 10%, pues prácticamente hemodinámicamente mejoran prácticamente todos. Estos son todos los pacientes de cirugía cardíaca sometidos a una circulación extracorpórea. En la siguiente, si me ayudas, Mario. En esta son pacientes que fueron operados de tetralogía de Fallot y únicamente de un defecto de la pared del septo. Entonces, de la misma forma, dividen en respondedores y no respondedores con base en el índice cardíaco y ellos utilizan como lo que quieren demostrar en este estudio es que la variabilidad de pulso es una medida útil para valorar la respuesta a líquidos específicamente en estos pacientes. Entonces vemos que ellos, en los pacientes que responden, ellos ponen un punto de corte en el cambio de la variabilidad de pulso en los pacientes de tetralogía de Fallot de un 15% y de 17% en los posoperados de algún problema de un defecto del septo. Entonces, vemos que si hay una respuesta a líquidos, determinar qué es mejor o no, pues es un poco difícil. Sin embargo, vemos que si nosotros le aportamos volumen a estos pacientes, ellos van a responder, van a mejorar las variables hemodinámicas. Entonces, más que establecer restrictivo o exceso de volumen, yo creo que hay que mantener medidas continuas y evaluar por momentos el estado hemodinámico del paciente, teniendo en cuenta de que generalmente ellos van a responder favorablemente al volumen, ¿no? Ok. Digo, finalmente tal vez este manejo de líquidos sería en una situación distinta, ¿no? Yo creo que algo que Aranza mencionaba era sobre todo tal vez un manejo de líquidos también dependiente del paciente, de la condición. No sé, doctor López Magallón, si quisiera comentarnos algo acerca de esto. Sí, gracias, Manuel. Bueno, amigos, gusto saludarlos. Gracias, doctor. Y yo lo que sugeriría es que pues siempre tratemos de aterrizar la fisiología básica del paciente en base a los principios de la fisiología cardiovascular, ¿no? Tratamos de poner los pacientes en una canasta, meterlos todos en un cajón, pero la verdad es que tetralogía de Fallot, pues hay muchos pacientes de todos colores, sabores y de edades y tamaños. De lo que preguntan, yo me imagino, pues es el posoperatorio temprano. Sí. Pues la primera pregunta es, el manejo depende de la reparación y de la calidad del miocardio y de la vasculatura pulmonar, la arquitectura pulmonar antes de la cirugía. Los pacientes que tienen un anillo pulmonar más pequeño y unas arterias pulmonares más pequeñas, pues por lo común van a tener más hipertrofia del ventrículo derecho y de ahí puede uno encontrar la correlación con los índices, algunos de los índices que describieron al principio, ¿no? Ahí en la otra tabla que presentaron hace poco, hay un índice que se llama el de la diferencial de presión sobre la diferencial de tiempo, que muestra cómo hay una mejoría en la contractilidad cuando hay un reto de volumen en los respondedores. Eso lo pueden ustedes correlacionar con pues, la histórica maniobra hepatoyugular que usamos con ellos, ¿no? Es otra manera de verlo, es desplazar la curva de Frank-Starling y ver si responden con volumen, ¿no? La otra es qué es necesario para mantener el gasto sistémico, que al final de cuentas
es lo que interesa. Históricamente, las reparaciones de tetralogía de Fallot privilegiaron dos cosas para facilitar la sobrevida temprana, que fue pues el hacer los parches transanulares, o sea, eliminar cualquier posibilidad de obstrucción residual a la salida del lado derecho y de las pulmonares, y abrir un desfogue en el septum interatrial para pues capotear el periodo de disfunción ventricular derecha de fisiología restrictiva, como están diciendo ustedes aquí, temprano, y facilitar la entrega de oxígeno sistémica, aunque sea con sangre desaturada, ¿no? Y esto lo conocemos muy bien. En las últimas décadas, pues ha habido una tendencia a la elegancia quirúrgica, y aquí está mi tocayo Alejandro y Charlie, ¿no? Y bueno, nosotros aquí los cirujanos son cada vez más, quieren ser más elegantes, y luego nos dejan forámenes ovales muy pequeños, y es más retador para el manejo postoperatorio, ¿no? Los neonatos, también tener que operar neonatos, pues también es un indicador indirecto de la anatomía, ¿no? De más severidad, un anillo pulmonar más pequeño, ramas pulmonares más pequeñas. Por eso el manejo postoperatorio de estos niños también es más difícil. Luego, desde hace como unos 30 y tantos años, se conocía ya una serie de pacientes de Holanda que habían sido operados con la preservación del anillo pulmonar, que con el seguimiento a largo plazo tenían una capacidad funcional, una capacidad aeróbica mucho mejor que los pacientes que eran conocidos en otros lugares de Europa o en Estados Unidos. Y ya, pues, después se fue difundiendo, y ahora es lo que está en boga, tratar de preservar el anillo pulmonar, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto, rollo, pues es que es tan variada la anatomía y la fisiología, y también tan variable el resultado de la cirugía, que pues hay que aterrizar en entender bien cuál es la fisiología cardiovascular del paciente que estamos manejando, ¿no? Si la conocemos bien, vamos a poder manejar a ese paciente bien y ayudarlo en el postoperatorio. Y si no la entendemos bien, nos vamos a meter en problemas. Anticipar problemas también y soluciones, ya sea temporales o más definitivas, es importante. Ver con qué paciente te vas a meter en problemas y con qué paciente tiene uno que recurrir a medidas de salvamento, como ya sea la apertura de tórax o tener un tren peritoneal, por ejemplo, ¿no? O incluso canular en ECMO de manera preventiva. Y bueno, eso es lo que quisiera yo decir. Es un tema muy rico, que da para muchos comentarios, ¿no? Y el otro reto que tienen ustedes, pues, es la altura de la Ciudad de México, que no es lo mismo que la altura a nivel del mar, ¿no? Eso es un reto verdadero para sus pacientes. Muchas gracias, doctor. Pues sí, definitivamente la fisiología de cada paciente, individualizarlo para saber cuál va a ser el manejo óptimo. Pero ahorita, digo, creo que mencionó unas cosas bien importantes. Por lo tanto, quiero hacer dos preguntas abiertas. Si no tengo a alguien alguien específico que me pudiera contestar, pero alguno de los ecocardiografistas, ¿qué mediciones ecocardiográficas podrían orientar una fisiología restrictiva? ¿Las podemos saber antes? ¿Alguien de los que están? O sea, yo creo que la hipertrofia ventricular derecha es una cosa importante. Es una cosa importante. El tamaño del anillo pulmonar y de las ramas pulmonares también es un predictor importante, porque también se va a correlacionar con la posible reparación. Alejandro o Charlie, pues no se van a aventar seguramente una reparación con preservación del anillo pulmonar en un paciente con un anillo pulmonar muy pequeño, por ejemplo. O a lo mejor llegan un día muy elegantes y dicen, bueno, Manuel Soriano ahí es todo un tigre,
Hoy, esta noche no duerme, pero lo va a sacar. Y bueno, lo hacen a uno sudar sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero, en fin, eso sería la presencia también de insuficiencia tricuspidia o es importante, ¿no? La insuficiencia pulmonar no es tanto problema en el posoperatorio inmediato, más bien es un factor pronóstico a largo plazo, desde mi punto de vista. De hecho, la elegancia quirúrgica a largo plazo provoca problemas tempranos. Pues el manejo de estos niños, sobre todo si son pequeños, cuando se preserva el anillo pulmonar, generalmente quedan con una obstrucción al tracto de salida residual, aunque sea leve, que cuando se combina con la disfunción posoperatoria temprana, que es pues típica del bypass, ¿no? Y del edema miocárdico transitorio, y de esa fisiología restrictiva de la que hablan, eso se combina y eso hace que estén más enfermos de lo que típicamente veíamos hace 20, 25 años. Era, digamos, eran tiempos quizá más sencillos para manejar los bebés, pero a largo plazo, pues sí, muchos problemas, ¿no? Que eso es otro tema muy diferente. La fisiología restrictiva temprana es muy diferente que la tardía. Gracias, doctor. El doctor Bolio menciona aquí lo restrictivo del BD también está relacionado con la genética. Hay marcadores epigenéticos que se pueden tratar de definir. Pues sí, sí. Realmente es una situación bien importante porque también definir estas situaciones te hace hablar del pronóstico y de lo que te puede esperar, ¿no? Y dice, y Bueno, ahora. perdón, Ajá, estaba sí. por ahí Anita Serrano que quería darnos un comentario. No sé si ya se arrepintió. Saludos, Anita. Sí, creo que se nos fue. Y bueno, creo que sí Bueno, y otra pregunta abierta. Adelante. No sé si el doctor Bolio o tú, Charlie, les gustaría contestar. O sea, ¿qué características o toman en cuenta para dejar una CIA en este tipo de pacientes? Bueno, doctor Bolio, no sé si... Adelante. Bueno, no, pues mucho de lo que estaba mencionando precisamente Alejandro, si tengo datos de que voy a tener una fisiología restrictiva del ventrículo derecho, pues yo prefiero dejar una comunicación interauricular. Y son básicamente lo que él mencionó, o sea, si está limítrofe el tamaño de las ramas, si está limítrofe el tamaño del anillo, si hay algo que en un momento dado me puede causar disfunción diastólica o restricción diastólica del ventrículo derecho, ese es el que yo considero sí dejarle una comunicación interauricular. O sea, sí, la comunicación interauricular, yo creo que en tetralogía de Fallot más recientemente se ha convertido en una medida de seguridad, o por lo menos nos da tranquilidad mental, ¿no? Entonces, aquel paciente que sí se ve más hipertrofiado el ventrículo derecho, que estamos operando con más hipertrofia y que de una u otra forma pensamos que tiene más restricción pulmonar o más restricción al flujo anterógrado pulmonar o obviamente, pues, restricción diastólica del ventrículo derecho, para mí ese es el que se beneficia de una comunicación interauricular y no tiene que ser muy grande, dependiendo del tamaño del paciente, pues tratar de indexarla, pero por regla general entre 5 o 6 milímetros, en 5 milímetros en niños chicos y 6 milímetros en niños ya más grandecitos, ¿no? Yo creo que con eso puede ser suficiente y nos damos una buena, por lo menos una buena tranquilidad mental para el postoperatorio. Y nos dan una tranquilidad a nosotros, ¿no? También, en ese caso. Bueno, sí. Muchas gracias, Ahora, no, precisamente, bueno, aprovechando esto o sea, sí, por ejemplo, el artículo que habla de que la etiología de la restricción sí
pero no nada más es eso. O sea, yo creo que tiene mucho componente cada músculo de la restricción. O sea, o sea, hay niños con tetralogía de Fallot que el ventrículo está casi normal y que no van a resultar en mucha restricción diastólica. En cambio, hay pues, factores pues, genéticos que en un momento dado, más que ser etiología, lo que se mencionó como etiologías, es más bien el desencadenante o el gatillo para que aquel ventrículo que va a ser restrictivo se manifieste lo restrictivo. O sea, es como quien dice, ya venía restrictivo, pero eso que se menciona como etiologías, más bien pues es lo que acaba de hacer lo que se manifieste, ¿no? Ese es más mi pensamiento. O sea, no creo que tenga mucho que ver con... ¿Por qué? Porque pues hay cosas que son inevitables, ¿no? El tiempo de bomba, el del manejo quirúrgico, pues en general es inevitable, pues es parte de lo que se tiene que correr el riesgo en una reparación. Perfecto, muchas gracias. Oigan, pues bueno, Juan Carlos, ¿cómo valoramos aquí en estas situaciones la bulimia y qué maniobras de responsabilidad a líquidos podríamos considerar en el paciente posoperatorio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Para mí el tema del ventrículo derecho siempre ha sido muy apasionante y sobre todo yo siempre lo he defendido porque siempre he pensado que es el ventrículo olvidado. De forma caricaturesca, yo siempre lo he comparado cuando he tenido residentes o algunos chavos, decirles que si nosotros lo comparamos con un deporte, que yo soy apasionado del fútbol americano, es como cuando siempre volteas a ver al quarterback, que es el ventrículo izquierdo, pero ¿y dónde está la línea que protege al quarterback, ¿no? Que en este caso es el ventrículo derecho. Creo que las maniobras de responsividad a líquidos en estos pacientes se vuelve todo un arte, ya que no podemos integrar solo una para determinar si el paciente requiere líquido o no. Y concuerdo con lo que dice el doctor López Magallón, que en qué momento vamos a evaluar a este paciente. Tal vez aquel paciente con Fallot, con un ventrículo muy grande, muy hipertrófico, que requiere en algún momento la excesión de masas infundibulares, nos va a llevar per se a un tiempo mayor de bomba, lo cual, si volteamos a ver al endotelio, va a ser un paciente que va a salir con mayor grado de vasoplegia. De aquí yo podría decir que si embonamos al ventrículo derecho desde forma retrógrada, podríamos visualizar un componente que normalmente se nos olvida, que es la presión venosa. Pocas veces pensamos en que la vena realmente es la que nos va a dar ese empuje hacia la presión de llenado sistémico, que es el vencer la presión de la aurícula derecha. Y la presión en la aurícula derecha en estos pacientes, por ende, va a estar más incrementada. Entonces, si tenemos un paciente que en el postquirúrgico va a tener cierto grado de vasoplegia, este tono venoso va a estar aumentado, pero la presión venosa disminuye y se va a enfrentar a una resistencia mayor que esta presión auricular derecha. Entonces, tal vez maniobras ultrasonográficas, aquí en el foro también veo gente que es experta en ultrasonido, como podría ser, ya sabemos lo debatido que es la distensión de la cava o el reflejo hepatoyugular. No, nos podríamos quedar un poco cortos solo valorando esto. Si valoramos la presión venosa de la aurícula derecha, la presión auricular derecha, tal vez es una pregunta más adelante se va a mencionar, pero creo que una cifra en específica no existe. Claro, si tenemos 25 de aurícula derecha, estamos en problemas, ¿no? Pero creo que hay que individualizar en cada caso cuál es la presión de aurícula derecha que me va a dar el mejor volumen de llenado ventricular y con esto el mejor gasto cardíaco derecho. Es muy importante saber y usar la morfología de las curvas. Considero que mucho de saber o de identificar esta morfología en las ondas en cañón o escopeta nos pueden ayudar también a identificar momentos en los cuales la fisiología se vuelve un poquito más apretada de lo normal. Ahora bien, si nada más nos centramos en este componente derecho, yo soy un apasionado de las interacciones orgánicas, se vuelve complejo, porque si no tenemos un buen gasto cardíaco sistémico, pero aparte de forma retrógrada al riñón le estamos aumentando la presión venosa y aumentamos el grado de edema cortical y de edema intersticial, vamos a entrar a una lesión renal aguda,
por más líquido que nosotros le demos e intentemos mejorar ese gasto cardíaco. Otro órgano que también se ve un poquito afectado en cuanto al grado de congestión va a ser el cerebro, porque a fin de cuentas el drenaje va a llegar a la aurícula derecha. Si tengo una aurícula derecha aumentada, va a ser un poquito difícil, ¿no? Que den todo este contenido y podemos tener un cerebro hiperémico que nos puede dar un estado encefalopático, y este estado encefalopático, agitación, y esta agitación, mayor consumo y mayor necesidad de empleo de oxígeno sistémico. Otro componente que podríamos expresar como una valoración en el tipo o en la responsabilidad a líquidos, o más que nada la responsabilidad a líquidos en el gasto cardíaco derecho, podría ser el CO2 exhalado. A fin de cuentas, quien nos va a dar esta parte de CO2 no solo es el pulmón, ¿no? Sabemos que para nosotros tener un CO2 debemos de tener a nivel capilar flujo, y ese flujo lo va a dar el ventrículo derecho. Entonces, si de repente nuestro CO2 exhalado disminuye sin alteración en las dinámicas o en el taller ventilatorio, podríamos inferir que algo está pasando con ese gasto cardíaco derecho. Y si nos vamos un poquito más adelante, pues bueno, podemos ver medidas ecocardiográficas a nivel del gasto cardíaco sistémico que nos podrían inferir. Por lo cual, parezco, sin ser político, pero no di ninguna respuesta, pero mi argumentación aquí sería que la valoración de responsividad a líquidos el paciente con un ventrículo derecho restrictivo es multimodal. Y no nos podemos basar solo de una sola medición, por supuesto, ni estática, por supuesto, ni dinámica. Estática, dinámica, varias, va a depender de la condición que tenga el paciente. Ok. Oye, perdón, doctor López. Nada más que no la escuchamos, doctor. De acuerdo, Juan Carlos, no hay que ir a la guerra sin fusil. Hay que, digo, y sobre todo si la operación se contempla que sea una operación que respete el anillo pulmonar y no deje un defecto interauricular grande, y sobre todo si los niños son más pequeños también, y sobre todo si los tiempos son más largos, operatorios. Todo eso, hay que anticipar problemas y hay que darle las herramientas al equipo de cuidados cardíacos críticos para poder entender lo que sucede. Hubo un tiempo en el que fuimos muy, muy entusiastas sobre la valoración no invasiva de estos pacientes. Cayeron en desuso algunas líneas que usábamos antes, pero hoy en día, por lo menos en mi hospital, las hemos revalorado y nosotros estamos usando mucho las líneas auriculares izquierdas. Por supuesto, la derecha son de cajón. Usamos, también ahora nuestro nuevo cirujano en jefe está poniendo líneas pulmonares otra vez, nada más que las pone por la aurícula derecha. No sé si Víctor las pone allá, Charlie, no las ponía antes, pero que es diferente, o sea, por la línea, los problemas de la línea pulmonar de antes, creo que son mucho menores cuando se ponen a través de la aurícula derecha. ¿Cómo lo hace? Y eso no, así no se los voy a decir, porque no soy cirujano, pero lo hace. Y con eso podemos medir saturación venosa mixta, podemos también medir gradientes residuales. Y por supuesto también tenemos la valoración ecocardiográfica, que eso también es indispensable, pero ciertamente muchas veces las ventanas ecocardiográficas no dan para un análisis detallado en muchas ocasiones. Y lo digo yo como alguien que se ha dedicado a esto por muchos años, ¿no? Como un entusiasta de la ecocardiografía. Hay que usar las herramientas, usamos el NIRS, el seguimiento del lactato agresivo y del gasto urinario, por supuesto, es muy, muy importante. Es todo lo que acaba de decir el Furby, Juan Carlos, perdón. Es así, hay que hacerlo de modo multimodal y, bueno, comprender qué es lo necesario para mantener el gasto sistémico y la entrega de oxígeno. No le tengan miedo al edema.
Sobre todo en los casos difíciles, el costo para mantener a un paciente vivo es un edema a veces masivo. Por supuesto, no hay que sentarse sobre eso. Hay que entender por qué y ser agresivos para el diagnóstico y para tener un plan de salida. Pero estos pacientes pueden estar una precarga importante, sobre todo si no tienen un desfogue a través del septum interatrial suficiente, ¿no? Perfecto. Perfecto, doctor. Pues realmente ya nos contestó varias de las preguntas que teníamos más para adelante y está muy bien porque esto es algo muy, ¿cómo podemos decir? Pues muy consecuente. Una cosa tiene que estar junto con la otra, ¿no? Entonces, pues definitivamente ahorita más adelante quiero ver los residentes, que es lo que buscaron, tanto Mario como Alberto, pero antes de esto, porque de aquí vamos a tener como una pausa de todo esto. Entonces, yo sé que Juan Carlos, la quiero dejar a Juan Carlos porque yo sé que le encantan las interacciones cardiopulmonares y le apasiona todo esto. Entonces, Juan Carlos, ¿en qué momento lo tengo que extubar? O sea, ¿sale y ya lo extubo o qué es lo que tengo que hacer? Sí me gustan mucho las interacciones cardiopulmonares y me voy a apoyar porque ya por ahí vi al doctor Pasos mucho, y creo que en los últimos, no sé, ya tuvimos una charla de esto aquí, 10 años, la parte de hacer el fast track en cirugía cardíaca ha tenido ya un estudio relevante en la literatura mundial y se han mostrado los beneficios. Esta parte del ventrículo derecho fue muy estudiada por alguien que todos conocemos, que es la doctora Lara Shakerdemian, que es quien, si no me equivoco, esos estudios los hizo a finales de los 90, principios de los 2000, donde ella empezó a tener la hipótesis de que una ventilación con presión negativa podría beneficiar a ese ventrículo derecho, sabiendo que la presión transmural ejercida mediante presión positiva con ventilación mecánica no es tan benéfica para la diástole del ventrículo derecho. Un ventrículo derecho normal tal vez lo puede conllevar, pero un ventrículo derecho que está más restrictivo, todavía le condicionamos menor llenado telediastólico. Estos estudios, ella lo que diseñó fue un dispositivo con base, si mal no recuerdo, en los pulmotores, donde llegaba a los pacientes con una ventilación negativa y se dio cuenta que ese rendimiento derecho y ese gasto cardíaco derecho mejoraba. De ahí que, ¿cuál es el mejor momento para extubar a un paciente con un ventrículo derecho hipertrófico, con una fisiología Fallot? Se ha considerado que si no se puede en quirófano, que es algo que los anestesiólogos actualmente están haciendo y es una escuela que más mundialmente está llevando a cabo, si no hay ninguna contraindicación en las primeras 6 a 12 horas se vería muy beneficiado este paciente, siempre y cuando la valoración otra vez nos lo permita, ¿no? Que no tengamos un paciente que está aliento en ritmo, o sea, un instante, por ahí también está Ovidio, ¿no? El paciente con fisiología de Fallot, la parte de las arribas son muy importantes en el postcráneo. Nosotros en terapia intensiva, mayor frecuencia, mayor volumen telediastólico del ventrículo derecho, y esto nos puede, a fin de cuentas, afectar el gasto derecho. Entonces, lo que nosotros llevamos, y puedo decir la experiencia en nuestro centro, es mientras más pronto podemos extubar a estos pacientes, hablo desde quirófano en las primeras 6 horas, hemos visto mejoría en el pronóstico siempre y cuando no tengamos condicionantes que nos impidan esta conducta, ¿no? Perfecto. Antes de pasar a los residentes, preguntan al doctor López Magañón si el uso del índice de velocidad, de tiempo-velocidad pulmonar y aórtico para ver gasto cardíaco de ambos ventrículos y medir además el flujo retrógrado en diástole de venas hepáticas no podrían guiar el manejo de líquidos. Pues pueden completar un escenario, pero por sí solas no bastan, pues evidentemente cuando yo veo flujo, unas venas hepáticas dilatadas, la vena cava inferior dilatada y flujo retrógrado, por lo general va a haber muchos otros datos de problemas de antes que yo tengo con el examen físico y la monitorización invasiva y la no invasiva.
yo ya voy a saber que hay problemas y voy a tener una idea de cuáles son. También el examen ecocardiográfico, pues seguramente mostrará dilatación de las cavidades derechas, disfunción ventricular derecha, y bueno, en muchas ocasiones mostrará un defecto interatrial pequeño o restrictivo, pues. Y también el paciente seguramente va a estar mostrando una fisiología restrictiva con presiones venosas altas, con saturaciones de oxígeno y presiones arteriales de oxígeno altas, sugiriendo que no hay mucho cortocircuito de derecha a izquierda. Y también paciente que va a tener lactatos altos y un gasto urinario bajo. Quizá pacientes que tienen radiografías con velamiento de campos pulmonares y con ultrasonido torácico que muestra derrame pleural. También hígado grande, ascitis, a veces un abdomen tenso, si no se dejó dren peritoneal. Si se dejó dren peritoneal, pues un drenaje persistente que puede ser muy importante, que también es una indicación, una sugerencia de que hay un problema residual. Si el paciente no tiene desfogue sistémico y no tiene evidencia de un bajo gasto cardíaco, hay que proceder pronto, ya sea abriendo el septum interatrial o canulando al paciente en ECMO, porque hay un problema residual, hay que cateterizarlo y tener una idea de lo que está pasando, pues ser agresivo. Y si el paciente, bueno, tiene un buen foramen oval, pero entonces lo que tiene es una hipoxemia sabrosa y lactatos pues bajos, pero un gasto urinario que no es muy bueno, y presiones de llenado altas y mucho drenaje pleural y peritoneal. Entonces también esos pacientes hay que investigar por qué. Hay que ver la anatomía, la plomería, pues cómo está la tubería, y en base a eso pues planear una solución, ¿no? Gracias. Pasos, perdóname, no vi tu mano levantada. Enrique, saludos, Enrique, un gusto saludarte. Doctor Alejandro, ¿cómo está? Un gusto verlo. Pues iba a comentar hace rato acerca de líquidos. Me gustó mucho el comentario de la doctora Aranza. Y sí, la pregunta es inespecífica. ¿En qué momento usamos normovolemia, hipervolemia o restricción hídrica, ¿no? Y un poco están hablando del manejo en la terapia, obviamente, porque la presentación estuvo dirigida así. Pero existen 40, 60 minutos en los que se lleva a cabo la cirugía, al término de la cirugía vamos a salir de bomba, son 40, 60 minutos en los cuales ya el niño está operado y bajo esta fisiología de ventrículo derecho restrictivo, pues tenemos que manejarlo. Y puede ser muy variable, puede ser en los mismos 40, 50, 60 minutos estabilizar al paciente y para eso podemos requerir líquidos. Y entonces podemos usar determinada volumen para contrarrestar la hipotensión. Pero ¿de qué va a depender esto? Que yo creo que es el punto más importante, pues obviamente, como ya lo comentó el doctor Alejandro, pues de la valoración. O sea, hay que individualizar a los pacientes, conocer cómo está la estructura del ventrículo derecho y cómo ha sido su función antes. Cómo estuvo la cirugía, que eso nosotros como anestesiólogos estamos ahí viendo sobre las adversidades que van teniendo o si todo salió perfectamente, si está funcionando bien. Del mismo modo, ya terminó la cirugía, pero sigue canulado el paciente, le puede pasar volumen bomba, ya no está canulado. Toda esta dinámica en 40, 60 minutos hacen un poco más complejo el manejo. Y hoy en día podemos utilizar eco transesofágico para guiarnos acerca de no solo la presión de pulso que se usaba ya hace algún tiempo y ciertamente nos sirve para evaluar la respuesta a los líquidos, sino hoy en día podemos usar eso más eco transesofágico para salir de bomba y para el soporte del
del manejo hídrico, ¿no? Y obviamente todas estas cirugía convencional que se habrá realizado, si le hicieron o no, permeabilizaron el foramen oval, dejaron una CIA, también nos sirve para saber qué tanto grado de respuesta tiene este ventrículo y qué tanta complejidad va a ser manejar los líquidos. Tampoco hay que forzarlo, como dijeron también ya hace un rato, y en el tema de la extubación, como dijo el doctor Furby, en cuanto a la extubación, pues sí, ha sido una tendencia, la ventilación con presión negativa, que igualmente pasa en los Glens o en el Fontán, que tiene mayor ventaja, pues aquí también tiene una muy buena ventaja. Simplemente no hay que olvidar que está saliendo de cirugía, que hay que controlar para eso muy bien el dolor, y para saber si lo extubamos o no, tenemos que dejar o tener todas las condiciones hemodinámicas con una buena valoración estables. Y si no se puede extubar en quirófano, igual hay que tener ese puente, esa comunicación con la terapia, decir, mi manejo ya está casi en camino, tener estos manejos muy parecidos y dejarlo encaminado para que a las horas siguientes, 6 horas siguientes, se pueda extubar en quirófano, ¿no? Muchas gracias, Pasos. Antes de Aranza y de Laurita Serrano, Joan quería hacer un comentario. Joan. Sí, es referente a la siguiente pregunta de cómo determinar la PVC idónea en cada paciente. Digo, ya finalmente, como para hacer un resumen de todo lo que se ha comentado, pues es muy complejo definir un número específico del cual guiarnos. Finalmente tenemos diferentes cardiopatías, diferentes fisiologías, y específicamente que estamos hablando de tetralogía de Fallot, pues ya tenemos las variables que nos pueden predecir que se presente esta fisiología restrictiva durante el postquirúrgico inmediato. Entonces sabemos que si este paciente tiene se predice que puede tener esta posibilidad, sabemos que vamos a tener esas PVCs elevadas, y pues no significa que no vayamos a requerir líquido de forma aguda, así como se mencionó muy al inicio. Sabemos que estos pacientes pueden requerir presiones de llenado alto, como en algunos lugares lo mencionan, PVCs altas de 10, 15, para asegurar ese gasto. Entonces, algo muy importante que debemos conocer pues siempre es cómo es la cardiopatía del paciente antes del prequirúrgico, exactamente qué pasó durante la cirugía, la técnica, los tiempos de bomba, incidentes, y finalmente pues cómo estamos recibiendo al paciente en la terapia y cómo se está comportando. Entonces, así como para decir que sea una guía general para decidir el manejo de líquidos, pues para no hablar en negativo, pues sí lo podemos utilizar siempre y cuando nosotros entendamos ante qué fisiología nos encontramos, ¿no? Qué tipo de paciente, si es cardiópata, no es cardiópata, está en el postquirúrgico inmediato o es prequirúrgico, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos muy claros que a mí me pasó durante la residencia es un paciente posoperado de tetralogía de Fallot con una lesión residual muy importante, una obstrucción muy importante del tracto de salida del ventrículo derecho. Nos marcaba PVCs de 20 y de 30 y estaba la discusión, ¿este paciente tiene un estado hídrico muy sobrepasado o qué está pasando, ¿no? Y sabíamos que respondía bien a volumen porque finalmente lo que necesitaba era optimizarse el gasto. Mientras sabíamos que si por eco o por cateterismo este paciente requería otra intervención, ¿no? Entonces, yo creo que sí, muchas veces ante los residentes que están en formación, valorando todas estas variables que tenemos, siempre es la pregunta de ¿la PVC nos va a orientar? Pues sí, siempre y cuando sepamos ante qué paciente estamos. Muchas gracias, Joan. Pues sí, realmente creo que es individualizar a cada paciente, y también esto nos puede llegar a hacer tomar decisiones importantes, porque finalmente el paciente que mencionas, como por ejemplo, pues sí, probablemente eran de los que requería una reintervención para poder mejorar y bueno, saber qué efectos adversos estaba teniendo esta PVC tan elevada, esta obstrucción, ¿no? Aranza, te escuchamos. Bueno, hola. Mi comentario va un poquito más orientado a lo que estaba comentando Furby de las interacciones cardiopulmonares. Nada más es un comentario breve. Nunca hay que olvidar también que intervienen mucho la resistencia vascular pulmonar. Entonces, hay veces que exigimos mucho a nuestro niño y todo lo que eleve la resistencia vascular pulmonar también va a incrementar la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, a veces por este miedo a no darle ventilación con presión positiva a un niño con Fallot, nos limitamos un poco cuando tenemos alteraciones, neumonía, atelectasias, derrame pleural,
todo este tipo de cosas, ¿no? Hay veces que hemos recibido niños extubados de quirófano que no tienen un buen patrón respiratorio y que no lo podemos rescatar con nada y terminan con BiPAP, ¿no? Entonces, es importante conocer que el ventrículo derecho se favorece de ventilación con presión negativa, pero si mi paciente me está pidiendo ir un poquito más allá, no hay que ser tan puristas en ese aspecto y darle a mi paciente lo que necesita. Nada más es ese comentario de recordar esta gráfica de la resistencia vascular pulmonar y la capacidad residual funcional, como si está los alveolos muy abiertos, aumenta la resistencia vascular pulmonar, pero si están muy colapsados, también incrementa. Entonces hay que encontrar siempre ese punto medio. Qué difícil, ¿no? Digo, definitivamente esto se logra viendo y viendo pacientes y teniendo ese feeling, ¿no? Profesional de estarlos teniendo y obviamente siempre apegado a la fisiología. Mario y Alberto, por favor, ¿podrían dar sus respuestas a partir de la 2 hasta la de la aurícula izquierda, por favor? Claro, bueno, en la parte de la extubación, definitivamente la fisiología apoya la ventilación espontánea. Los artículos, la mayoría divide tiempos de extubación menores a 6 horas y mayores a 6 horas. Con esto se demuestra menores días de estancia, menores complicaciones en los pacientes que se extuban pues tempranamente. Entonces esto apoya la base fisiológica de que la respiración espontánea mejora, sin embargo, pues depende de la situación del paciente en el postquirúrgico. Sí, bueno, finalmente, como pues ha comentado en todo este rato, es individualizar a cada paciente. Y de hecho, como comentaba el doctor Iglesias, para que el ventrículo izquierdo en este estado postquirúrgico funcione adecuadamente, específicamente en un posoperado de tetralogía de Fallot, debemos optimizar el ventrículo derecho. Entonces, aquí la mezcla de todas estas valoraciones, tanto invasivas como no invasivas, pues nos van a resultar en una optimización tanto del manejo de líquidos, el manejo inotrópico en caso que lo requiera el paciente. Y algo muy importante que recalcaban aquí en la literatura es que la disfunción del ventrículo izquierdo en un síndrome de bajo gasto cardíaco se ve muy influenciada por el desplazamiento que tiene el septo ventricular por la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, mejorar muchísimo esta parte del lusitropismo y generar una contracción adecuada, pues va a favorecer toda esta respuesta en el posquirúrgico, pues inmediato. Y sí, concuerdo con Alberto, el hecho de extubar pronto al paciente va a mejorar todas estas características del ventrículo derecho, vamos a mejorar la precarga del ventrículo izquierdo, que se va a favorecer con la medición de una presión auricular izquierda, y las mediciones tanto de la integral del volumen y la variación del volumen sistólico, pues nos pueden apoyar a valorar esta función izquierda. Entonces, ver en serie y ver en cadena todo esto, pero siempre dándole un enfoque importante al ventrículo derecho, pues va a hacer que nuestro paciente responda adecuadamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere hablar del catéter auricular izquierdo? Si no, pasamos con Anita, que se me olvidó ahorita. Perdóname, Anita. No, no hay problema. Es que también a mí se me desconectaba y se conectaba y Sí, esto es un estábamos show. llamando a Anita y no nos contestabas. Sí, no. Pues nada, la verdad es que se aprende mucho en estas sesiones y yo vine un flashback de retrospectiva de cuando yo era residente de cardio. Y creo que también si hacemos en retrospectiva, muchas veces a los residentes de cardio o pues a los cardiólogos nos falta comunicarnos con los de terapia intensiva y decirles, ¿sabes qué? Mira, ya hay predictores bien establecidos para que tú cuando salga el paciente te va a hacer falla diastólica, ¿no? Y son predictores simple y sencillamente artículos muy viejitos que te comentaban desde la duración del QRS hasta hoy en día lo que mencionó el doctor Magallón, ¿no? Que pues, tienes por ecocardiografía el tiempo de desaceleración, el EA tricuspidio, el flujo anterógrado, la dilatación de la vena cava inferior, el flujo reverso diastólico en venas hepáticas, incluso el tissue Doppler, todos estos que se correlacionan directamente con o como predictores de falla diastólica y pues no sé, a lo mejor incluso hasta las ondas de venas pulmonares, es decir, todas esas cosas, esta información que los cardiólogos sabemos y que nos falta muchas veces compartirle a los de terapia intensiva, que ellos ya pues avienten a recibir al paciente. Era solo eso. Muchas gracias, Anita.
Oigan, pues bueno, aquí un poquito con Aranza. De pronto, hace rato Mario mencionó algo de los betabloqueadores de inicio, o sea, si los metemos o no, porque muchas veces decimos, un betabloqueador nos va a llegar a dar mejor diástole, va a ser muy benéfico y a veces, muchas veces desde inicio los ponemos, pero ¿tú qué nos puedes decir, Aranza, acerca de esto? Sí, bueno, pues la base para dejar esmolol en el postquirúrgico inmediato y desde que está en quirófano, pues sí es disminuir la frecuencia cardíaca para mejorar el llenado del ventrículo derecho, ¿sí? Esa es como la base de por qué lo hacemos, ¿no? Pero aquí viene también algo que les quiero preguntar a los demás que están aquí, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestro intento de frenar esta frecuencia cardíaca, a veces más de lo normal, porque a veces se nos va el paciente a 80, 82 de cardíaca, son muy bajito, ¿verdad? Estamos bajando también el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, de hecho, en el nuevo Nichols viene justo un párrafo donde dice, bueno, hay centros donde usan esmolol, pero lo que no estamos viendo es que estamos bajando la frecuencia cardíaca y eso nos va a reducir el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, el paciente se va a hipotensar y a lo mejor esta frecuencia cardíaca es compensatoria a un ventrículo que es pequeño y que requiere más gasto cardíaco, ¿sí? Aquí hay que saber qué tanto le voy a permitir de cardíaca, ¿no? Si está ya en jet, ¿no? O si está muy, muy taquicárdico, pues no, eso tampoco nos va a ayudar, ¿no? Pero sí, hay veces, o sea, ¿qué tanto voy a utilizar yo este beta bloqueante y eso qué tanto me va a repercutir en el gasto cardíaco, ¿no? También la utilización de milrinona, pero a dosis baja, porque si lo dejo a dosis alta, pues me va a repercutir mucho en las resistencias vasculares periféricas. Pero si está esta discusión del esmolol, nosotros lo utilizamos, en el ABC lo utilizamos, habitualmente se va disminuyendo en las primeras horas postoperatorias, de acuerdo a cómo se comporta el paciente. Y si es un paciente que antes estaba en propanolol, pues se deja propanolol y se continúa el descenso escalado de esmolol. Pero sí tengo yo esta duda de ustedes qué hacen con respecto a esto, porque bueno, es algo que he estado revisando de un tiempo para acá y que me llama la atención y que se entiende muy bien, pues, por el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, ¿no? Nosotros no usamos esmolol, para el manejo de estos pacientes no lo usamos. Y si tienen jet, bueno, nosotros manejamos jet de la manera tradicional con hipotermia, amiodarona, o procainamida. Y bueno, tratando de remover los factores desencadenantes, ¿no? Pero no usamos esmolol, no tengo yo experiencia con eso. Sí, nosotros cuando nuestro paciente tiene jet, incluso antes de que lo presente, sí también utilizamos esas medidas, optimizamos analgesia, el control de la temperatura y utilizamos también Precedex y amiodarona también. Pero sí, el esmolol, o sea, es más por esta cuestión de optimizar el llenado del ventrículo derecho. Sí, pero eso no, nosotros usamos milrinona, y bueno, también la milrinona, pues hay cierta discusión de qué tan espectacular es el efecto lucitrópico, ¿no? Al final de cuentas, el tiempo a veces es el que hace que los pacientes vayan mejorando, pues la fuga capilar y el edema miocárdico. Y eliminar daño secundario de hipoxia isquemia en el postoperatorio, sostener el gasto de la entrega de oxígeno, y bueno, usar el volumen que tenga uno que usar. Y bueno, en cuanto al paciente dé la vuelta, pues ahora sí abrir el grifo y subirle alto a los diuréticos, ¿no? Perfecto. La doctora Luz Helena, no sé si ya se fue. Quería preguntarle. Sí, se desconectó, se tuvo que desconectar, pidió Ok, no hay problema. Digo, no sé si alguien quiere comentar algo acerca más de esto. Bueno, pasamos a la última y pues bueno, si el paciente está requiriendo constantemente la administración de volumen, ¿qué hacemos con el diurético? Porque justamente ahorita el doctor López Magallán decía, o sea, bueno, ya en el momento que esté mejor, tal vez ya abrimos
el grifo y también le damos el diurético, etcétera. Pero si en el caso que este paciente esté requiriendo administración de volumen, ¿qué hacemos con el diurético? O sea, muchas veces nosotros religiosamente lo dejamos con horario y hay veces previa valoración. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Y quiero preguntarle a Joan, por favor. Mira, yo creo que siempre es una controversia en qué momento iniciarlo. Finalmente cada quien tiene sus diferentes escuelas y modos, pero yo creo que ante este paciente en específico que está requiriendo administración aguda de volumen para mantener el gasto, que estás valorando continuamente cómo se encuentra, yo creo que sí se podría diferir el inicio del diurético al menos unas horas. No sé, algunas personas consideran 6 a 8 o 12 horas posquirúrgicas una vez que ya veamos que hemodinámicamente ya está estable el paciente. Digo, finalmente es importante pues la evaluación continua y estar todo de forma dinámica porque pues sabemos que la sobrecarga hídrica y específicamente en el paciente cardiópata pues tiene unos efectos deleterios muy importantes. Pero pues sí creo que en el momento agudo de las primeras horas posquirúrgicas que requieres mucho volumen, sabemos que algunos pacientes ante los bolos de diurético pueden llegar a orinar hasta 10 por kilo, pues no va a ser del todo benéfico para el estado hemodinámico. Entonces yo al menos la práctica que sigo es diferir al menos unas 6, 12 horas el inicio del diurético. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, Mario y Alberto, los escuchamos. No los escuchamos. Hola. Pues con respecto al uso de diuréticos, igual es controversial definitivamente, va a depender del estado hemodinámico, del estado hídrico y de los balances, ¿no? Entonces, generalmente en la poca experiencia que hemos tenido, retrasamos su uso al menos unas 6, 12 horas y ya posteriormente se valora de forma dinámica con todas las variables de monitoreo que tengamos disponibles y a partir de ahí pues vamos ajustando las dosis. Pero de inicio es mantener reservado y posteriormente dependiendo de a la evolución del paciente. Gracias, Beto. Mario, ¿algo más que quieras comentar antes? ¿O? Es que anda de guardia, igual ya anda un poquito ausente. Muy bien, pues bueno, finalmente el manejo del ventrículo derecho restrictivo pues es muy difícil en el hecho de que debes que tener la experiencia suficiente y la preparación suficiente para darle un adecuado manejo, conocer la fisiología, es lo más importante y yo creo que algo que decía el doctor López Magañón es individualizar a cada paciente, ¿no? Entonces hay que individualizarlo, no es sencillo, por ello es importante que tengamos esa dinámica de saber cómo estaba el paciente antes de quirófano, hacer nuestra sesión médico-quirúrgica, el momento de escuchar al cirujano, qué fue, qué complicaciones, qué fue lo que encontraron, al perfusionista acerca de qué es lo que, cuánto tiempo de circulación extracorpórea tuvieron, si tuvieron algún problema, y finalmente pues bueno, ya el manejo que nosotros podamos tener y las guías que podamos estar teniendo de acuerdo a la individualización del manejo de cada uno, ¿no? De todas las variables hemodinámicas que podríamos tener. Charlie. Sí, Manu, muchas gracias. Bueno, pues yo quería nada más dar un poquito el punto de vista del lado quirúrgico. Creo que ya vamos a concluir, está espectacular la sesión. Creo que hay algunos puntos importantes. Nosotros siempre cuando entramos a operar a un niño operado de Fallot, nuestra primera pregunta, probablemente como cirujano, siempre es ¿de qué tamaño está el anillo pulmonar? Porque eso probablemente me puede dar un buen panorama de hacia dónde voy. Y de ahí definimos si necesitamos ponerle un parche transanular o no. Pero a final de cuentas esas son como nuestras preguntas. Y probablemente cuando yo escuché por primera vez el término ventrículo derecho restrictivo en el paciente operado de Fallot, pensaba en estos parámetros. Este artículo nos da un buen panorama para saber que no solamente la parte anatómica, sino ver realmente que funcionalmente ese ventrículo se puede comportar como restrictivo en base a los puntos que se comentaron. El tiempo de bomba, la hipertrofia, etcétera. Creo que hay varias estrategias que no solamente el pensar en una sella podemos utilizar para el manejo posoperatorio.
y una de ellas son, primero que nada, el reducir la edad. En el primer artículo hablaban mucho de pacientes mayores a 5 meses. El objetivo de operar al neonato de Fallot es disminuir la hipertrofia del ventrículo derecho. Se hace muy poca resección de masas y probablemente eso pudiera ser un buen punto a favor de la operación y de la corrección temprana. Muchos artículos, yo sé que a lo mejor aquí muchos de los cirujanos y muchos de los presentes no van a estar de acuerdo conmigo, pero muchos ni siquiera toman en cuenta el tamaño de las ramas pulmonares para este tipo de correcciones, sino algunos otros aspectos. Y otro punto muy importante es la colocación de una válvula monocúspide. La primera vez que yo tuve como la exposición a esto, decían que la válvula monocúspide era la maravilla y la panacea para ayudar al paciente en el posoperatorio inmediato, precisamente asociado a toda esta fisiología que puede presentar. Después de 5 años regresé y me dijeron, ya no sirve de nada. Yo creo que hoy la mayoría de los artículos, yo hice una revisión al respecto en el hospital y creo que la colocación de una válvula monocúspide en el posoperatorio nos va a ayudar muchísimo para el manejo de la fisiología. Y sobre todo el saber, ok, yo voy a entrar con un paciente que probablemente los índices preoperatorios no me hablen de una fisiología restrictiva, pero si ya me tardé mucho, si la perfusión fue prolongada, si resequé muchas masas, si me costó mucho trabajo y el pinzamiento aórtico fue prolongado, probablemente ahí tendría ya que pensar y valorar en dejar una comunicación interauricular, dejar el pecho abierto, dejar drenajes peritoneales y la monitorización óptima para que ustedes en el manejo posoperatorio tuvieran, o bueno, en general tuviéramos mejores resultados. Muy importante todo esto, Charlie. Muchas gracias. Realmente creo que definitivamente ustedes toman muchas decisiones justamente con todos los hallazgos, ¿no? Y de acuerdo a estos hallazgos, también dejar el drenaje peritoneal nos ayudaría bastante para disminuir todos esos efectos adversos. Pues bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Pues yo, Manu, agradecerte, la verdad, digo, ahorita independientemente que si alguien más se anima, creo que fue una sesión bastante enriquecedora. Me da mucho gusto pues ver a tanta gente conectada. Antes de que se acabe la sesión y saliendo un poquito del contexto, felicitar a todas las mujeres. Estaba viendo, son más de la mitad del grupo, son mujeres y eso la verdad es que me enorgullece, me da mucho gusto. Felicidades a todas. Y nuevamente a ti, a los muchachos, a Mario y a Beto por la excelente presentación y pues encantado de esto y gracias a los que se conectaron. No sé si existe algún otro comentario. Nada más, queridos amigos, un saludo desde aquí de Washington, D.C. Un abrazo solidario a mis compatriotas, colegas. Y bueno, pues en caso de problema, diagnóstico, agresivo diagnóstico, catetericen. Encontrarán muchos problemas, pero habrá soluciones en base al diagnóstico. Es muy frustrante terminar con pacientes con un mal resultado sin diagnóstico. Y bueno, primero la plomería y después la ciencia. ¿Ok? Sí, no, la verdad es que sí, muchísimas gracias, Manuel. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias también por los comentarios. Creo que estamos de acuerdo en todo, o sea, todo esto lo único lo que nos lleva es que somos todos un equipo y que tenemos que estar comunicados, ¿no? Y lo que está pensando el cardiólogo en el preoperatorio y en el transoperatorio también lo tiene que pensar el cirujano y luego el intensivista y el anestesiólogo y las perfusionistas y todos. O sea, si no estamos todos sintonizados en lo mismo y entendiendo lo que está pasando, pues no vamos a estar como si estuviéramos fibrilando, ¿no? Entonces, aquí hay que ir todos al mismo ritmo, ¿no? Y bueno, no, pues definitivamente buscar el justo medio en esto de la tetralogía de Fallot, el justo medio en todo, el justo medio en el mejor momento para operarlo, el justo medio en el mejor momento para abrir el anillo o para dejarlo cerrado, el justo medio en el tamaño de las ramas, el justo medio en qué tantas masas infundibulares o qué tantas masas de músculo resecamos, no dejarlo ni muy guango, ni muy restrictivo, pues, ni muy hipertrofiado. Entonces, todo yo creo que Fallot es la patología del justo medio, ¿no? Y del justo medio para todo, para el manejo, para el diagnóstico, para el tiempo, para la cirugía, para la perfusión, para todo.
Entonces, pues bueno, eso, qué bueno que existe el Falot porque nos une a todos nosotros. Eso es lo que puedo yo concluir. Pues muchas gracias a todos, especialmente Mario y Alberto, así como también a Juan Carlos, Aranza, Joan, que me ayudaron bastante con esto. Y pues doctor Alejandro López, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí. Siempre es un honor tenerlo, de verdad. Y pues también gracias a todos. Fue un modelo piloto todavía. Hay muchas cosas que pulir, pero creo que se puede prestar para después hacer un poquito más de debate en todo esto. Esperamos que les haya gustado esta modalidad, pero esperemos que pronto la podamos abrir y que esto sea mucho más dinámico, que es la idea. Pues les agradezco yo también personalmente, muchas gracias y felicitar a todas las mujeres aquí presentes, que las admiro por todo lo que hacen y porque luchan por la salud de todo el mundo. De verdad, muchas gracias. Muy bien, Manu. Pues nada más para terminar, en la próxima semana lanzamos al estrellato al doctor Guillermo Godoy Rábago, es egresado del Hospital Infantil de México, cirujano, y él va a presentar la próxima semana. Ya les hago llegar los artículos. Y bueno, nuevamente agradeciendo a todos por su presencia. Buenas noches, que descansen.